Los músculos del muslo. El primero que siempre evaluamos es este que vemos acá. Esto no es tan delgado como lo pinta la ilustración, es mucho más grande esta lámina que ven acá. Y precisamente por eso su nombre, tensor de la fascia lata o tensor de la fascia grande. ¿Listo? Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la cara lateral o en la porción lateral a la tuberosidad de la tibia. Esto que ven acá es la tuberosidad tibial. Es la porción donde se insertará el ligamento patelar, en muchos casos conocido como tendón patelar. ¿Por qué? El ligamento patelar o ligamento rotuliano se continúa con la inserción de 4 músculos acá que se conocen como los vastos y el recto femoral, que veremos más adelante. Ellos discurren hacia distal, sus tendones se continúan con la tibia, se continúan con la rótula o patela y se insertan en ella, y luego de acá sale un ligamento hasta la tuberosidad tibial, de ahí su importancia. Ahora, ¿es un ligamento? Sí, es cierto, anatómicamente es una estructura que conecta una estructura ósea con otra estructura ósea, dando cohesión a la articulación. Sí, cumple con la descripción de ligamento, pero se han hecho estudios a nivel histológico o histopatológico en los que se ha encontrado que el tejido que compone a este ligamento, por nombre, es más bien un tejido de tipo tendinoso, por lo cual no les voy a pedir que le digan ligamento o le digan tendón, ni vamos a nominar esto de una forma diabólica porque la histología dicta que y la anatomía dicta que. No se preocupen. Y esto, si le dicen tendón rotuliano, vamos a entender. Si le dicen ligamento rotuliano, vamos a entender. Si le dicen tendón o ligamento patelar, también vamos a entender. Ahora, músculo sartorio. Fíjense con el tensor de la fascia lata y con el músculo sartorio que tenemos una característica bastante interesante. Son músculos biarticulares, es decir, son músculos que cruzan 2 articulaciones entre su origen y su inserción. Fíjense, el sartorio, al igual que el tensor de la fascia lata, se origina en la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí?, en una región que se conoce como la cisura innominada, y se inserta en el tercio proximal de la tibia, en la cara medial, justo lateral a la tuberosidad isquiática y justo anterior a la inserción de otro músculo que veremos en un momento, que se conoce como el músculo grácil. De ahí empieza a aparecer una noción interesante: músculo sartorio, músculo grácil, músculo semitendinoso, que conocemos como la pata de ganso. Esa se las dejo para que ustedes la revisen independientemente con sus textos, bastante interesante. Ahora, el músculo sartorio, fíjense, cruza de lateral a medial. Eso lo hace un abductor y además un rotador lateral del muslo o del fémur. Es válido ponerlo como fémur. Pero además de eso, ¿sí?, es un flexor y rotador medial de la pierna. ¿Listo? Porque está cruzando las 2 articulaciones completas. Músculo cuádriceps crural. El músculo cuádriceps crural recibe su nombre que tiene 4 cabezas. Entonces, cuádriceps crural, 4 cabezas. El músculo cuádriceps crural está compuesto por realmente 4 músculos: el músculo recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio o el vasto medio. El recto femoral se origina en la espina ilíaca antero inferior. El vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio se originan en la parte superior de la línea intertrocantérica, o en los tercios superiores de la cara anterior y lateral del fémur. Y todos van a terminar en la tuberosidad anterior de la tibia después de haber pasado por la patela para que se hubiera continuado el ligamento o tendón patelar y los cóndilos lateral y medial de la tibia. Este músculo es gigantesco y claramente es un extensor. Fíjense, interesante. El músculo recto femoral es biarticular. Pasa y se inserta en los huesos coxales, ¿sí?, espina ilíaca anteroinferior. Y se continúa con todos estos 3, los vastos. Pero los vastos, fíjense, forran toda la cara anterior o ventral del espacio intertrocantérico, trocánter mayor acá, trocánter menor en esta posición,
y se dirigen hasta la patela y el tendón patelar. La función primordial de este músculo es extender la rodilla. Ahora, músculo pectíneo o pectíneus, recordemos, se origina en el pecten del pubis y el ramo superior del mismo se inserta en la parte superior de la línea pectínea del fémur. Aquí me quedó el error, del fémur. Ese es un aductor y flexor. Luego, gracilis o músculo grácil, músculo gracioso. Origen, borde medial del cuerpo y el ramo inferior del pubis, es decir, debajo del pectíneo, se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia, justo detrás del sartorio. Ese también es un aductor. Y ahora el aductor brevis o aductor corto. Sería aductor brevis, aductor corto o breve en español. Origen, cuerpo del pubis, justo debajo de la cresta y el ramo inferior, y se inserta en la parte inferior de la línea pectínea. Otro aductor y flexor. Acá tenemos los tres. Vean, gracilis, el más largo, recuerden que iba hasta la tibia, ¿sí? El aductor corto o aductor brevis y el músculo pectíneo. Siempre que hablemos de pectíneo, pectíneus, estamos hablando del pecten del pubis en la región crural y la línea pectínea en el fémur. ¿Listo? La línea pectínea tiene una relación interesante con el ramo medial o la proyección medial de la línea áspera dorsal del fémur, que evaluamos bastante bien en uno de los videos del canal, para que lo vean luego. Ahora, aparte de este aductor brevis, ¿sí? Si tenemos brevis es porque hay longus, ¿listo? Pero además de longus tenemos un magnus. Son tres músculos aductores. Aductor corto, luego el aductor largo se origina en el cuerpo del pubis, en un ángulo entre la cresta púbica y la sínfisis del pubis, y se inserta en los 2/3 inferiores del labio medial de la línea áspera del fémur. Línea áspera es la cara dorsal del hueso fémur. Y el aductor magnus o magno se origina de nuevo, ramo inferior del pubis, toma una parte del ramo inferior del isquion y se inserta en toda la tuberosidad glútea y todo el labio medial de la línea áspera del fémur. Entonces mírenlos acá. Aductor brevis es este de aquí, ¿sí? Aductor longus, todo este de acá, y aductor magnus gigantesco. ¿Se acuerdan que yo les dije que la arteria femoral pasaba a través de un hiato y cambiaba de nombre a arteria poplitea? Este espacio que vemos acá se conoce como el hiato de los aductores. Cuando la arteria femoral discurre por acá a través de él, cambia de nombre y pasa de llamarse arteria femoral a llamarse arteria poplitea. ¿Por qué? Porque ingresa a la fosa o al agujero poplite. ¿Listo? Nos queda pendiente el músculo obturador externo, véanlo acá, forrando todo el foramen obturador como origen y la membrana obturatriz e insertándose en la fosa intertrocantérica. ¿Listo? Este de acá es un rotador lateral del muslo o del fémur. Ahora, en la porción dorsal tenemos un músculo bíceps de 2 cabezas. Pues acuérdense por qué es tan valioso ponerle nombre y apellido a todas las estructuras del cuerpo. Bíceps simplemente dice 2 cabezas. Cuando decimos bíceps femoral, bíceps crural o bíceps femoris, ya estamos diciendo, ok, estamos hablando de un músculo de 2 cabezas en la región femoral. Este músculo tiene su origen en la parte superior medial de la tuberosidad isquiática y se inserta en el ápex de la cabeza fibular y el cóndilo lateral de la tibia. Este es un extensor del muslo, un rotador de la pierna y un rotador importantísimo de la pierna cuando hay una flexión parcial. Fíjense que esta posición con respecto al cóndilo le da esa habilidad. Vemos acá la cabeza larga desde la tuberosidad isquiática, la cabeza corta, todo el tercio inferior de la línea áspera del fémur, y luego origen de la cabeza corta, origen de la cabeza larga, inserción. ¿Listo? Recuerden que, y esto lo han visto en los videos del doctor López McCormick, cuando hablamos de origen nos referimos más bien a la porción inmóvil o a la porción proximal o a la porción medial de las inserciones de un músculo. Cuando hablamos de la inserción nos referimos a la porción móvil o la porción distal o la porción
lateral, etcétera. ¿Listo? En ambos casos estamos hablando de inserciones. Inserción no es un término anatómico per se, ¿sí? Es un término de la lengua española. Semitendinoso, origen, porción inferior medial del tubo isquiático y tiene un tendón común que se correlaciona con la cabeza larga del bíceps. Se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia, detrás del grácil y del sartorio. El semitendinoso es un extensor del fémur, flexor de la pierna y también es un rotador medial de la pierna semiflexionada. El semimembranoso, que es otro rotador medial de la pierna semiflexionada y extensor del fémur o del muslo, se origina en la porción superlateral del tubo isquiático y se inserta en el surco horizontal del cóndilo medial de la tibia y la cápsula fibrosa de la articulación de la rodilla, formando un ligamento que conocemos como el ligamento popliteo oblicuo y el tubérculo posterior de la tibia como inserción final. Vean acá el semitendinoso y el semimembranoso. Y fíjense cómo ese membranoso forra con su inserción o con su tendón una porción considerable en comparación con el semitendinoso. Ambos músculos biarticulares están cruzando la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla, de ahí sus funciones. Ahora, la articulación de la rodilla. La rodilla es una articulación bastante interesante por varios motivos. Primero, cuenta con un hueso sesamoideo fijo para hacer palanca o efecto de polea, la rótula o patela. Aparte de eso, tiene varias estructuras de sostén intraarticulares. Los ligamentos colaterales, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, y los ligamentos intraarticulares cruzado anterior y cruzado posterior, que lo vemos acá hacia el otro lado. El anterior en esta dirección, el posterior en esta dirección. Además de eso, aparte de la cubierta cartilaginosa de las carillas articulares del fémur y de la tibia, nos encontramos en la porción proximal o en la porción cefálica de los platillos tibiales la inserción de dos discos de cartílago fibroso que se conocen como los meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Todo esto está forrado por una bursa articular o una bolsa articular, excluyendo casi exclusivamente de todo este ligamento patelar, ligamento rotuliano. Todo el resto de estructuras terminan por quedar completamente intraarticulares. Entonces, los meniscos tienen que insertarse, ¿sí?, en alguna porción. Tenemos ligamentos meniscales. Recordemos entonces, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. El anterior es el más comúnmente lesionado en jugadores de fútbol, ustedes lo han escuchado en múltiples ocasiones. El ligamento cruzado anterior puede repararse, digamos, de una forma medianamente sencilla en la actualidad, un procedimiento quirúrgico. El ligamento cruzado posterior tiene una dificultad un poco mayor por su ubicación, por el aporte sanguíneo, etc.